Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente y es determinante en el desarrollo de nuestra vida espiritual, así también como en nuestra vida natural. Y lo he titulado Importante, pero no indispensable. Diga conmigo, importante, pero no indispensable. Hoy voy a abarcar unos temas que en muchas ocasiones se han considerado como temas polémicos dentro de la iglesia cristiana, pero que es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a entender que estas circunstancias se dan también al interior de la iglesia y qué es lo que tenemos que hacer cuando alguna de estas situaciones llega a sobrevenirnos o tenemos que enfrentarla. Una de las cosas que debemos de tener presente es que cada día son más las personas que acumulan sobre sus vidas un sentimiento de frustración y tristeza. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Hay personas que están caminando por la vida frustradas y tristes. Y hay ocasiones en las que ni siquiera tenemos que voltear a nuestro alrededor para contarlas. Hay ocasiones en las que esa persona aparece cada vez que nos paramos frente a un espejo, ¿verdad? Hay ocasiones que los que andamos caminando con frustración y con tristeza somos nosotros. La frustración y la tristeza día con día va mermando nuestro ánimo y fortaleza. Esto se debe principalmente en que en muchas ocasiones nuestra vida dista en gran medida de aquel deseo ideal que algún día fue motivo para nosotros de ilusión o esperanza. Fue motivo de soñar e incluso vivir con un ánimo de esperar algo mejor. Pero cuando nuestra vida se aleja de dicho anhelo, para muchos su vida pierde sentido y se encuentra en una situación en la que difícilmente podrán experimentar un nivel de satisfacción que les permita continuar, a menos de que su forma de pensamiento sea renovada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nosotros somos seres creados tripartitas. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Como seres humanos somos seres emocionales, tenemos emociones. Y cuando estas emociones se ven afectadas por diversas circunstancias, por diversos factores, muchas veces comenzamos a tener inestabilidad en nuestra vida. Algo que debemos de tener claro es que sin importar el número de problemas o adversidades que estemos enfrentando en lo emocional, de Dios siempre tendremos la fortaleza para salir adelante. Hay personas que comienzan a vivir en un estado de inestabilidad emocional y esto comienza a esclavizar sus vidas a un estilo de vida que cada vez los aleja más del propósito de Dios. Y ellos comienzan a acumular frustración, comienzan a acumular tristeza en su diario vivir y esto los comienza a alejar de una vida abundante. Si usted está enfrentando alguno de los problemas que hoy vamos a abordar, déjeme decirle que nada lo podrá sacar de esta situación que usted enfrenta, a no ser que usted le permita al Espíritu Santo renovar su vida y a la palabra de Dios renovar sus pensamientos. Amén. Hoy muchas personas viven con un ideal en cuanto a su condición emocional. Y cuando ésta no se desarrolla como lo desean, el resultado no anhelado los coloca en una condición difícil de sobrellevar. Para muchas personas, el tener una pareja a su lado lo significa todo. Y hoy podemos decir que tener a una persona con la cual compartir nuestra vida, triunfos, fracasos, experiencias, muchas de estas agradables, otras tantas difíciles, es importante, pero no es indispensable para que como seres humanos alcancemos la plenitud y a vivir en la dicha que Dios tiene diseñada para cada uno de nosotros. Dios nos diseñó seres integrales y Dios nos diseñó con un propósito grande. Pero muchas personas cometen el error de pensar que la plenitud de su vida la alcanzarán hasta que tengan a alguien con quien compartirla. Pero no es así. Dios nos diseñó con un propósito y nos diseñó con una función específica que desarrollar en esta vida. Y tu plenitud traerá riqueza y valor añadido a tu relación de pareja, pero no puedes esperar que tu relación de pareja supla lo que en lo individual no posees. Entrar a una relación de pareja buscando encontrar la media naranja que me complete es apostar demasiado peligroso, algo demasiado costoso. Tú necesitas entender que nadie puede dar lo que no tiene y necesitamos darnos cuenta
que muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles debido a que hemos entrado a las relaciones con una identidad, con una idealización equivocada. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre, declaró que no era bueno que él estuviera solo, e hizo a Eva su ayuda idónea. De modo que podríamos decir que dentro del plan perfecto de Dios para los seres humanos, está el que éste viva en plenitud y pueda tener alguien con quien compartir de esa dicha. Entiende el orden. Dios creó al hombre en plenitud y después le creó a alguien para que él tuviera con quien compartir lo que tenía, no a quien exigirle lo que no tenía. El problema hoy día es que muchas personas están buscando una pareja que supla sus carencias emocionales. Y si no tuvieron un padre, buscan el afecto de un padre en el cónyuge. Si no tienen un hijo, buscan el afecto de un hijo. Le tratan como si fuera un adolescente o un niño. Y todas estas situaciones comienzan a mermar las relaciones humanas y muchas veces esas comienzan a desgastarse y nos colocan en encrucijadas que muchas veces distan mucho del deseo que en un principio teníamos cuando aún habían cosas que nos motivaban y nos impulsaban a soñar. Hoy podemos darnos cuenta que hay situaciones que las relaciones humanas experimentan, que tienen como consecuencia el pecado o tienen como origen muchas veces nuestra carencia como seres humanos. Hoy podríamos decir que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para experimentar una vida plena, pero esta no vendrá hasta que cada uno de nosotros entienda que nuestra plenitud procede solamente de parte de Dios. Nadie más puede llenar el vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar. Muchas personas hoy día están viviendo las consecuencias de sus pecados, así como las consecuencias de su naturaleza caída. Y estas les están empujando a perder estabilidad. Y en muchos casos podemos observar cómo es que la sociedad se mueve en un nivel muy distinto al que en un principio Dios concibió para el hombre y la mujer. Hoy vivimos en una sociedad más egocéntrica que nunca. Las personas en su mayoría buscan su propia satisfacción y desean obtenerla a través de otra persona, lo cual considero que es el comienzo de una condición de riesgo, dado que depender de otra persona para ser feliz y pleno es una apuesta muy costosa. Muchas personas hoy día están buscando obtener la felicidad a través de un tercero. Y esto es algo que debemos hoy tener muy claro a la luz de las Escrituras, porque la única persona que puede suplir nuestras carencias emocionales es Cristo Jesús. Para muchas personas aún es deseable, con todo y esto, y anhelan y desean en su corazón el vivir dentro del parámetro ideal de la sociedad y dentro de ese esquema que de pequeños les fue establecido. Pero la pregunta obligada es, ¿qué sucede cuando como hijos de Dios atravesamos por circunstancias que no concebimos o para las cuales no estamos preparados? La vida está llena de circunstancias que no podemos cambiar y situaciones que no podemos controlar. Pero muchas veces parece que nosotros como hijos de Dios nos cerramos a la posibilidad de enfrentar situaciones que toda la gente en torno a nosotros enfrenta. Y hoy quiero hablarles de 3 circunstancias que como hijos de Dios podemos enfrentar y que estas van a provocar mucho dolor en nuestras emociones, pero también traerán inestabilidad. Y lo que quiero enseñarles es cómo aprender a salir en medio de la adversidad, cualquiera que sea su situación. Hay situaciones que como hijos de Dios nos afectan de forma directa y que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento de estas situaciones es ajeno a un entendimiento correcto. Estamos entendiéndolo desde la perspectiva equivocada. Y estas 3 situaciones que como hijos de Dios enfrentamos y como seres humanos nos lastiman y que se relacionan con un sentimiento de pérdida, quiero hablarle hoy de 3 estados: la viudez, el divorcio y la soltería. ¿Ok? Para muchas personas, atravesar por alguna de estas etapas resulta un completo caos, completa inestabilidad en su vida. Pero déjeme decirle que sin importar la situación que usted esté enfrentando, Dios sigue estando en control.
Hoy son muchas las personas que viven sus vidas a medias debido a que su vida no ha logrado sobreponerse ante una circunstancia tal que los mantiene oprimidos emocionalmente. Hoy son muchas las personas dentro del pueblo del Señor que están oprimidos en sus emociones, porque su vida emocional no es en nada lo que un día desearon que fuera. Y sabe una cosa, vamos a enfrentar en este mundo circunstancias que cambien. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Todo en esta vida está sujeto a cambio. Lo importante es que en medio de esos cambios, en medio de esa adversidad, nosotros aprendamos a enfrentarlas, sobreponernos y superarlas. Tenemos que seguir adelante. Amén. Por eso es importante que consideremos un principio que va a ser fundamental para poder abordar estos temas. Y la Escritura dice ahí en Juan capítulo 1, versos 16 al 18 lo siguiente. Vamos a leer todos juntos, por favor. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿De dónde procede nuestra plenitud como seres humanos? De Dios. No procede de otro ser humano. Porque otro ser humano tendrá carencias y tendrá limitantes como las que tenemos nosotros. Quizá mayores, quizá menores, quizá diferentes, posiblemente iguales. Pero lo que debemos de tener presente es que si queremos vivir en plenitud y queremos llegar a experimentar esa vida abundante a la cual Cristo Jesús nos ha llamado, necesitamos entender que nuestra plenitud como seres humanos la obtendremos de nuestro Creador. La Biblia dice de su plenitud, es decir, de Cristo. Todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia, el favor de Dios, la verdad, el propósito del Señor nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Tú puedes conocer la voluntad de Dios, tú puedes disfrutar de la voluntad de Dios solo en la medida que tengas una relación real con tu Señor. Y esa relación profunda e íntima con Dios no se puede obtener de otra manera sino solo a través de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede saciar el anhelo de tu corazón. En este pasaje, la Escritura nos está dando el sentido que quiere Dios que tengamos en relación a este pasaje. Y la palabra de Dios nos está diciendo que la plenitud de una persona no radica en aquello que posee o aquello que puede alcanzar en base a su esfuerzo o capacidad, sino que la plenitud de una persona radica en aquello que le es dado de parte de Dios, en aquello que le es concedido por el cielo. Y en aquello, escúchame con atención, que nosotros aprendemos a vivir al disfrutar. Muchas personas tienen abundancia de todo, pero viven en conflicto. ¿Por qué? Porque no saben disfrutar lo que tienen. Entonces se la pasan añorando lo que no tienen y no disfrutan lo que poseen, lo que Dios ya les ha concedido, lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque siempre para ellos está teniendo como mayor importancia o sobresaliendo lo que no tienen. Hoy son tantas las personas que viven insatisfechas debido a su vida que tiene carencias, y es que no han entendido que la plenitud de su vida no radica en cuántas carencias existan en su vida emocional, sino en cómo aprender a disfrutar lo que tienen. Tú no vas a ser una persona plena hasta que tengas todo lo que desees. Vas a ser una persona plena hasta que aprendas a disfrutar lo que tienes. ¿No dice la Escritura que vale más comer legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio? Tal vez no tengo un pedazo
grueso de carne que disfrutar. Esa es mi carencia, pero lo que tengo lo disfruto. Y el problema hoy día con nuestra sociedad es que nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, en cuál es nuestro ideal, que dejamos de disfrutar aquello que Dios nos ha dado. Y a causa de que no disfrutamos lo que tenemos, pues comenzamos a vivir en una serie de situaciones que comienzan a traer a nuestra vida inestabilidad y comienzan a traer a nuestra vida frustración. A ninguno de nosotros nos gusta perder. Como seres humanos y por naturaleza nos gusta ganar. Pero ¿qué sucede cuando debido a decisiones que hemos tomado o circunstancias ajenas a nuestro deseo, nos enfrentamos a una situación que emocionalmente nos coloque en inestabilidad y nos dé un sentimiento de pérdida? ¿Qué hacemos? Quiero que recordemos un principio poderoso, y ese principio poderoso es: si las circunstancias logran que te enfoques en lo que no tienes, evitarán que disfrutes lo que tienes. Lo voy a repetir. Si las circunstancias logran que te enfoques en lo que no tienes, evitarán que disfrutes lo que tienes. Vamos a poner un ejemplo, y el primer tema del cual quiero hablarles hoy y abordar es el tema de la viudez. Cuando un hombre o una mujer se casan con ilusiones, sueños, anhelos, proyectos, y hay ocasiones en las que debido a circunstancias ajenas a la voluntad, sucede que viene una enfermedad o un accidente en el cual pasa que uno de los cónyuges pierde la vida. Para muchas personas, el atravesar por este nivel de dolor e incomprensión, siempre teniendo en su mente un por qué a mí, les crea un vacío y un sentimiento de impotencia que les impide poder continuar con su vida de forma plena. Yo no sé cuántos de ustedes han atravesado por una de estas experiencias donde pierden al ser amado, el cónyuge. Yo estoy seguro que cuando una persona de este calibre de importancia le perdemos, parte de nuestra vida se va con esa persona. Ese es un sentimiento muy fuerte, muy doloroso. Pero algo que debemos de tener presente es que después de esto, la vida continúa. Y tenemos nosotros que aprender a sobreponernos ante esta adversidad, ante estas circunstancias y buscar salir adelante en medio de todas estas situaciones que en algún momento comienzan a golpearnos y comienzan a hacernos sentir que no podremos avanzar. ¿Qué pasaría si nosotros enfrentáramos una situación de este tipo? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo solventar una pérdida de este calibre? La Biblia nos da la respuesta y la Biblia nos dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que recurrir a Él para refugiarnos en Él y hallar en Él el socorro que necesitamos en el momento que más lo requerimos. Cada uno de nosotros necesita entender que Dios tiene planes de bendición y planes de bien para nosotros. Y cuando atravesamos por una situación adversa que comienza a traer inestabilidad en nuestras emociones, aún en medio de ello, Dios tiene el control y Dios tiene un propósito. Entonces tenemos que entender que nada escapa a la voluntad de Dios. Y aun cuando nosotros en muchas ocasiones hayamos sido quienes hayan originado una decisión equivocada, Dios puede convertir y transformar nuestros errores en bendición. Acompáñeme a dos pasajes de la Escritura que quiero que hoy tengamos como base del estudio de esta tarde. Romanos capítulo 7, verso 12. Dice la palabra de Dios: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Con la ley de Dios, Dios quiere proveernos bendición. Con sus mandamientos Él quiere traer a nuestras vidas luz. Él quiere traer a nuestras vidas dirección. ¿Amén? Entonces debemos de tener eso siempre como nuestro precedente. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es bendecirnos,
es llevarnos a un mayor nivel de satisfacción. Él quiere que tengamos vidas plenas. Pero hoy encuentro que muchas veces cuando las personas atraviesan por un deceso del ser amado, sus vidas se colapsan, sus sueños se desmoronan, sus ilusiones se pierden. Y entonces estos, lejos de poder seguir disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para sus vidas, se encierran en un pensamiento de frustración y dolor, donde comienzan a vivir lejos de lo que Dios tenía planeado para sus vidas. Entonces es importante que entendamos, amados hermanos, que si atravesamos por una situación de esta índole, tenemos que buscar más que nunca al Señor para que su Espíritu Santo sea el que esté fortaleciéndonos emocionalmente y su palabra sea la que esté renovando nuestra forma de pensamiento. Ninguno sabe cómo enfrentar cabalmente cada una de estas situaciones hasta que en lo personal lo vive. Pero tenemos de Dios el consejo que nos puede ayudar para poder trazar la decisión que habremos de tomar el día en el cual nos enfrentemos ante una situación como esta. Acompáñenme por favor a otro pasaje en la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer a partir del verso 39. Y dice la palabra de Dios: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Leamos el 40. En mi opinión, ella sería más feliz si no se casa. Y creo yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo está hablando sobre una situación que se puede dar al interior de la iglesia porque pertenecemos a una sociedad y somos seres humanos. Pablo está diciendo, puede darse el caso de que dentro de la congregación alguien llegue a perder a su ser amado. En este caso, ustedes deben de saber y entender que el propósito de Dios para esa persona que queda con vida no ha concluido. El propósito de Dios para esa persona sigue. ¿Entendemos esto? Porque es importante comprenderlo, porque muchas veces nosotros estamos limitando nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros proyectos y todo lo que deseamos a una persona. Y cuando por alguna circunstancia perdemos a esa persona, entonces ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos cómo movernos, ya no sabemos cómo dirigirnos. Nuestros sueños, nuestros anhelos, proyectos, todo se colapsó y se vino abajo porque no sabemos qué hacer. En este pasaje la Escritura dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, lea conmigo, ella queda libre para casarse con quien quiera. Una vez más, ella queda libre para casarse con quien quiera. ¿Qué es lo que estoy tratándole de decir? Lo que estoy tratándole de decir es que la Escritura nos está diciendo que cuando se da el caso de una pérdida familiar, como es el caso del cónyuge, aquel cónyuge que queda con vida debe de tener presente que su vida continúa. Y debe de comenzar a trazar un destino grandioso para aquello que Dios le conceda en el futuro. He conocido personas que han sufrido una pérdida del cónyuge y lo han llorado por 1, por 5, por 10, por 15, por 30, por 40 años y siguen viviendo en duelo. No estoy diciendo que esa persona no haya sido importante para ti. No estoy diciendo que no hayas amado con sinceridad a esa persona. No estoy diciendo que no te duela. Es humano y es natural que te duela y que sientas esa pérdida irreparable como algo que está afectándote en tus emociones de forma muy profunda. Pero es muy diferente a que trunques tu vida y trunques tu destino a causa de la circunstancia que estás enfrentando. Les pongo un ejemplo, el patriarca Abraham. La Biblia nos dice que muere Sara, su esposa, y Abraham hace duelo por ella, llora por ella, sufre, pero pasado el periodo de duelo, Abraham se vuelve a casar con una mujer llamada Cetura y tiene hijos con ella.
¿Se olvidó acaso de la memoria de Sara? No. Nadie iba a ocupar el lugar que Sara ocupó en su vida, jamás. Pero él tenía presente una cosa, que su vida debía de continuar. Él no estaba buscando quién ocupara el espacio o el lugar de Sara. Él simplemente estaba proyectando su vida hacia un nuevo nivel, una nueva dirección. Y a veces nosotros cuando enfrentamos una situación de este tipo, muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y eso es algo que tenemos que aprender. Por eso la Escritura dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ella tiene la libertad de rehacer su vida si es lo que ella desea, porque ha quedado libre. Y Pablo añade su consejo, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Es decir, ya fue soltera, ya se casó, ya Dios la libró, que siga así. Pero el problema hoy día es que muchas veces no estamos contentos con ningún estado emocional en el que nos encontremos. Los casados quieren salir, los solteros quieren entrar. Y sucede que en nuestra sociedad, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y a causa del pecado como tal, enfrentamos situaciones que lejos de permitirnos vivir en la plenitud a la cual Cristo nos invita a vivir, vivimos muy lejos de esta. Entonces, ¿qué pasa si enfrentamos una situación de este tipo, de este calibre? Tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y tenemos que continuar adelante. Amén. Otro caso muy complejo que se da dentro de las relaciones humanas es el que tiene que ver con el divorcio. Diga conmigo, el divorcio. Ese es un tema tabú muchas veces dentro de las iglesias. Queremos aparentar que en la iglesia no sucede, pero déjeme decirle una verdad, y es que también al interior de la iglesia cristiana hay conflictos en los matrimonios que profesan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y muchas veces queremos aparentar que todo es armonía, que todo es felicidad y que todo es perfección. Pero la realidad es que cada pareja sabe las situaciones que enfrenta muy en su relación personal. Entonces tenemos que aprender a entender cuál es el principio sobre el cual Dios desea que nos manejemos. Entendamos que Dios instituyó el matrimonio como el fundamento de la sociedad. Dios desea que cada persona que toma la decisión de casarse viva feliz para siempre hasta que la muerte los separe. Pero nuestra naturaleza caída, nuestro alto contenido de egoísmo nos impide muchas veces vivir en el propósito de Dios. Y eso es lo que comienza a generar que las relaciones se degraden y que finalmente en algún momento estemos en una situación de conflicto tal cuya única solución sea el divorcio. Déjeme aclararle un punto y déjeme soltárselo así. El divorcio como tal no es pecado. El divorcio no es pecado, pero muy posiblemente es consecuencia de pecado. ¿Ok? Entonces eso es algo que debemos de tener presente, porque hay quienes satanizan el hecho de la resolución en cuanto a mi estado civil, pero no se han ocupado de saber qué fue lo que originó esa condición. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna persona dentro de la congregación comienza a tener conflictos matrimoniales y esos conflictos, después de haberse tratado de solventar 1, 2, 3, 50, 70 veces 7, no llegaron a tener una estabilidad y no llegaron a tener una resolución? Bueno, la pareja se da cuenta que no puede caminar junta y entonces se llega a la resolución del divorcio. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia ante estas circunstancias? ¿Debemos de condenarla? ¿Debemos de atacarla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos entender que es parte de lo que como seres humanos enfrentamos y que cada persona es responsable ante Dios de la condición en la que se encuentra al momento de tomar dicha decisión.
Porque muchas veces solamente juzgamos el hecho. Y esto es injusto. Hace algún tiempo me enteré de un hombre prominente en la iglesia en México, un hombre con gran influencia, de un gran liderazgo, que enviudó y a los pocos meses se casó. Para muchos fue un escándalo, se rasgaron los vestidos. ¿Cómo es que se atreve a casarse sin guardar la memoria de su esposa? Digo, ¿para qué te sirve la memoria de tu esposa cuando tú ya tienes 70 años? La amó, fue su compañera de toda la vida. Pero este hombre no tiene que establecer un noviazgo de 6 años para saber si esa persona es o no es aquella persona con la cual quiere compartir su vida. Este hombre de Dios tomó esa decisión y se volvió a casar en un lapso muy corto, como de 3 meses, 4 meses. Para muchos esto fue un shock. Incluso su familia le dio la espalda. ¿Qué sucedió ahí? Simplemente no se entendió su proceder. Sus hijos ya habían hecho su vida, cada uno tenía sus familias. ¿Quién de ellos habría de cuidar de él cuando estuviera enfermo? ¿Quién de ellos vendría a tenderle la mano cuando él necesitara algo? Él necesitaba una compañera con quien compartir la vida. Y bueno, para algunos es de sospecha el que se haya casado con su secretaria, ¿no? Es sospechoso, ¿por qué? Y con ella. Cuando yo me enteré de esto, jamás pensé en que tenía algún amorío escondido con la secretaria. Lo que yo pensé y lo que me di cuenta es que con nadie más él podía explayarse y expresarse como se expresaba fuera de la iglesia. En la iglesia a todos él tenía que sonreírles, a todos tenía que saludarlos bien, a todos tenía que tratarlos con cariño, pero ¿quién sabía cuándo tenía problemas, cuándo tenía broncas, si no aparte de su esposa? Pues la secre. No justifico, pero compaginaron. Yo no puedo acusarlo de decir tenía una aventura anticipada, por eso ya nada más esperaron que se muriera y que se casan. Yo no creo eso. Yo creo que la gente cuando llega a un estado ya de madurez no necesita de demasiado tiempo para descubrir si una persona es para ti o no lo es. Cuando tienes 15, 16 años, pues si quieres ahí aviéntate una letanía, ¿no? Y tal vez sigas igual de confundido y después digas, hey, es que no era lo que esperaba cuando tenía 10 años. Pero ya cuando eres un hombre, cuando eres una mujer, con madurez, con estabilidad, con palabra de Dios, con consejo pastoral, con dirección del Espíritu Santo, tú puedes saber si una persona es o no es para ti. Entonces, pasó que este hombre enfrentó el caso de viudez y decidió casarse. Y para muchos fue así como, olvídate de nosotros. Él solo dijo, mi vida debe de continuar, mi vida debe de seguir. En el cielo, dice la Escritura que no se casarán ni se darán en casamiento. O sea que si algo te pertenece, te perteneció solo en esta tierra y punto. Digan, gloria a Dios. Porque en la presencia del Señor seremos semejantes a los ángeles del cielo. Entonces, algo que debemos de tener muy claro en ese sentido es que en la iglesia también enfrentamos situaciones que van a poner en conflicto ciertas relaciones familiares, ciertas relaciones matrimoniales. Y la iglesia tiene que aprender a enfrentarlas y superarlas. ¿Amén? Por eso es tan importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice la palabra de Dios así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En esta porción de la Escritura, Pablo nos está dando el estándar del amor que nosotros deberíamos de estar dispuestos a dar. Digan conmigo, a dar.
Porque no estamos dispuestos a darlo, pero sí queremos exigirlo. Y eso es egoísmo. Y esa es una de las principales razones por las cuales muchas parejas son colocadas en esa encrucijada llamada divorcio. Mi oración día con día por ustedes, por sus matrimonios, por las familias de esta casa, es que tengan estabilidad, y es que Dios restaure, y es que Dios levante, y es que Dios fortalezca. Pero va a haber relaciones que van a tener que enfrentarse ante esta cruda circunstancia producida por nuestra carencia espiritual. Y eso es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. No va a ser la primer pareja, ni va a ser la última pareja que se divorcie. Dios no promueve el divorcio, pero tampoco lo condena. En su palabra nos da concesiones para que entendamos bajo qué circunstancias el divorcio es válido. Entonces debemos de tener mucho cuidado en relación a esto, porque muchas veces no estamos viviendo dentro del parámetro que Dios ya ha determinado para nuestras vidas. En este pasaje, como hemos leído, Pablo nos está hablando acerca de las características del verdadero amor, el amor de Dios. Cuando Pablo escribe esto, amada iglesia, Pablo no está en sus 5 minutos de cursilería. No me imagino a Pablo en sus 5 minutos diciendo, ay, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No, Pablo está teniendo la revelación del carácter y de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de Dios y Dios es amor. Entonces, cuando Pablo está describiéndonos lo que es el amor que debería de ser el fundamento de nuestras relaciones cristianas, Pablo está diciéndonos que el fundamento debería de ser Cristo Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados para que nuestras relaciones matrimoniales sean más sólidas, más estables, más fuertes, más placenteras que cualquier relación fuera de Cristo. Pero el problema hoy día es que muchos de nosotros no tenemos la voluntad como para realmente expresar el amor que procede de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra relación matrimonial no somos pacientes, no somos bondadosos, somos envidiosos, somos jactanciosos, nos jactamos de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que sacrificamos. Somos orgullosos, nos comportamos con rudeza, somos egoístas, nos enojamos con facilidad, guardamos rencor. Nos deleitamos cuando a la persona que supuestamente es el objeto de nuestro amor le va mal. Y no nos regocijamos en la verdad. Lejos de disculparlo, de todo creerlo, todo esperarlo y todo soportarlo, todo lo acumulamos para echarlo en cara cuando tenemos la oportunidad. Todo eso desgasta las relaciones. Todo eso lleva a las familias y a los matrimonios a experimentar situaciones de conflicto y caos, que cuando estos ya no son sustentables, terminan en un lamentable caso de divorcio. Muchas personas se casan con conceptos completamente ajenos a los que la palabra de Dios enseña. A decir, muchas personas hoy día se casan para que los hagan felices, pero no para buscar que la pareja con la cual Dios les ha bendecido sea feliz. Se casan deseando que alguien los haga felices. Los tienes que hacer felices. ¿Pero qué están dispuestos a hacer para hacer feliz al cónyuge? No quieren sacrificar. No quieren renunciar. No quieren aparentemente perder. ¿Por qué? Porque su egoísmo es lo que sobresale. Hay quienes se casan esperando les den, pero no deseando dar. Hay quienes quieren recibir, pero no quieren sacrificar. Y situaciones como estas van desgastando las relaciones hasta el punto en el cual no es posible continuar con la relación. Deseamos que el reino de los cielos se manifieste en medio de nosotros y que la voluntad de Dios se haga entre nosotros como lo es en el cielo. Pero nuestra naturaleza caída y nuestra falta de voluntad es lo que muchas veces le impide al cielo revelarse. ¿Qué acaso Dios no puede restaurar los matrimonios? Sí.
Pero ¿sabes cuál es la realidad? Muchas veces el nivel de conflicto es tal que ya los implicados no quieren. Ya no. Se acabó. Punto. ¿Cómo lo maneja la iglesia? ¿Cómo lo debe de entender? A veces vivimos con ideales tan equivocados, tan abstractos, tan imposibles que no nos damos cuenta que estamos viviendo una utopía, una ilusión, lejos de la realidad. Hace poco fui a un evento de pastores y allí estaba dando la conferencia un siervo de Dios. Y con respeto digo lo siguiente. Él en esa conferencia dijo que él consideraba que ningún pastor que estuviera divorciado tenía la capacidad de ejercer su ministerio. Y ningún pastor que tuviera conflictos matrimoniales tenía la capacidad de dar consejería matrimonial. Muchas personas dicen, qué sabiduría, qué tontería, es lo que digo yo. ¿Por qué? Porque lo que el pastor te va a hablar tiene que ver con la palabra de Dios, no tiene que ver con su vida. No te va a hablar de su vida. A veces tenemos el ideal de que el pastor no puede tener conflictos matrimoniales. El pastor no puede divorciarse. Las iglesias no están preparadas para esa serie de dinámicas que en ocasiones, lamentablemente, se experimentan. No son deseables. En una situación de un fracaso moral como lo es el divorcio, todos pierden. Pierde el cónyuge, pierde el esposo, la esposa, los hijos, todos pierden. Tal vez lo manifiesten de diferente manera, pero todos pierden, todos están sufriendo en esa situación. Pero no tenemos un entendimiento claro, entonces lo único que hacemos es señalar. Y ¿saben una cosa? Tenemos que aprender a tener una concepción mucho más amplia y madura de esta serie de situaciones que se dan en nuestra sociedad y que muchas veces como iglesia enfrentamos. Entonces, dejemos de idealizar y comencemos a darnos cuenta que todos podemos presentar algún tipo de conflicto y problema en algún momento de nuestra vida y que nosotros tenemos que enfrentarlo con madurez y como una iglesia espiritual tenemos que buscar salir adelante. ¿Amén? Entonces, hay personas que cuando enfrentan esta situación de divorcio se sienten condenados. Lo reitero, el divorcio como tal no es pecado, pero lo pudo haber originado una situación de pecado. Dios nos da en su palabra ciertos parámetros para determinar qué está bien y qué no dentro de una relación matrimonial. Quiero que entendamos una verdad. Si no eres pleno estando soltero, tampoco lo serás estando casado, porque ningún ser humano puede llenar el vacío que solo Dios puede suplir. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que a la primera inconformidad que tengas en tu relación conyugal, la solución sea el divorcio. No estoy diciendo eso, pero quiero abordar el tema del divorcio. ¿Cómo lo tenemos que manejar nosotros, Iglesia de Cristo? ¿Ok? Pero no debemos de entender que porque no guisa como tu mamá, ya la solución es el divorcio. Porque te deja la camisa con doble raya, me divorcio. O porque ni siquiera sabe lavar los trastes, ya. No. Debemos entender algo muy importante en relación a esto. Y vamos a Mateo capítulo 19, versos del 3 al 11. Antes de que lo encontremos, déjeme decirle que una situación de divorcio es solamente sustentable y viable una vez que se hayan agotado todos los recursos y esfuerzos para que la relación sea restaurada. Y es importante considerar que en caso de que esa sea la resolución de la pareja, en ella no existe vencedor, sino que ambos en realidad pierden, aunque lo expresen de diferente forma. En una situación de divorcio, diga conmigo, todos pierden. Y esa es una realidad. A veces nos dejamos llevar solamente porque uno de los dos cónyuges le da más al Kleenex y decimos, ay, mira, ese sí sufre, pero el otro cuánto lo deseaba. No es así. Ambos sufren,
ambos se duelen. Tal vez uno tenga una actitud indiferente, pero déjame decirte que la realidad es que así como a ti te dolió, también esa persona lo sufrió, solamente que su manera de expresarlo es diferente. Quiero que quede claro esto, y es que la Biblia no promueve el divorcio. Dios desea la unidad en las parejas, pero debemos estar conscientes de que hay circunstancias que friccionan de tal modo las relaciones que en muchos casos estas simplemente no llegan a tener otra solución. Ahora, esto siempre estará sujeto a la voluntad de las partes implicadas. Hace tiempo escuché el testimonio de una pareja en la cual el hombre fue infiel sexualmente, pero con otro hombre. Entonces él cayó en una situación de adulterio y homosexualidad. Y ella tenía la opción bíblica de poder disolver su matrimonio si es lo que ella quería. Entonces fue a consejería pastoral, dijo: mi esposo ha sido infiel sexualmente. Entonces el pastor le dijo: bueno, tú estás entrando dentro de una de las excepciones donde la Escritura te da pauta para que puedas rehacer tu vida. ¿Qué es lo que quieres? Esta mujer dijo: quiero luchar por mi matrimonio. Y entonces se aferró, restauró su matrimonio y hoy los dos pastorean una congregación. Lo hizo, lo decidieron, lo quisieron, pero hay situaciones donde ni siquiera se está dando una situación de este tipo y ya la situación es insostenible. ¿Por qué? Porque se está dando entonces ya una fricción de diferentes tipos. Vamos a leer la Escritura, por favor. Vamos ahí a Mateo capítulo 19, a partir del verso 3, y vamos a comprender mejor lo que la palabra del Señor nos está hablando. Dice la palabra de nuestro Dios: algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Entonces Jesús contestó: ¿no han leído que en el principio, digan conmigo, en el principio, una vez más, en el principio? Esto es muy importante porque Jesús hace alusión al principio, el principio en el cual el pecado no había contaminado el corazón del hombre, el principio en el cual el hombre no se había corrompido a causa de su ambiente pecaminoso, el principio donde la voluntad de Dios estaba manifestándose. La Escritura nos enseña que en Cristo usted y yo volvemos al principio. Mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Volvemos a un principio. Pero el problema en las relaciones humanas hoy día es que no muchas personas están dispuestas a renunciar a lo que consideran su derecho para traer bendición, alegría, gozo, estabilidad, felicidad, amor hacia aquella persona que consideran o que declaran que es el objeto de su amor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. El pueblo de Israel, los hebreos, comenzaron a tener insatisfacción en su corazón. Y esa insatisfacción los llevaba a estar constantemente con una y con otra mujer. Y esto añadía sobre sus vidas pecado. Entonces Moisés, a causa de la dureza de su corazón, les dio una concesión. Y Moisés les dijo: cuando alguno de ustedes ya no desee estar con una mujer a la cual tomaron por esposa, denle una carta de divorcio y regrésenla a su familia. Entonces los hebreos, esto es lo que hacían. Cuando ya una mujer para ellos no tenía más trascendencia en su relación con ellos, la devolvían a sus padres. Pero dice la Escritura, no fue así en el principio. Y Él nos ha vuelto al principio, nos está mostrando la importancia y la trascendencia del pacto. Digan conmigo, el pacto. En el pasaje anterior que leímos, la Escritura dice que Jesús dijo: por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Este es uno de los pasajes que utilizamos con mayor frecuencia para decir que Dios no desea el divorcio. Dios no desea el divorcio y esta es una realidad. Pero tampoco Dios lo condena si nosotros nos encontramos dentro de esas concesiones que la Escritura misma establece cuando nos lo da como una salida a una circunstancia específica que estamos enfrentando. Leamos. Verso 9. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Digan conmigo, excepto. El Señor Jesucristo nos está diciendo que solamente hay una concesión para poder disolver el matrimonio y es que exista infidelidad conyugal. Me encanta la traducción de la NBI porque hay otras traducciones que hacen alusión solamente a la fornicación. Pero la infidelidad conyugal, déjeme decirle que desde mi punto particular de vista, no tiene que ver simplemente con un acto sexual fuera del matrimonio. La infidelidad conyugal tiene que ver con atentar contra el pacto que juramos mantener delante de Dios. Entonces, la infidelidad conyugal no tiene que ver simplemente con un acto sexual fuera del matrimonio. La infidelidad conyugal tiene que ver también con muchas formas con las cuales se atenta el pacto que se juró delante de Dios. Hoy muchas parejas están sufriendo inestabilidad que está atentando directamente contra el pacto, tal como la violencia verbal. En la violencia verbal encontramos señalamientos de tipo característico. Qué vieja estás, mira qué gorda ya te has puesto, tú estás bien pelón, insultos, agravios. Estamos hablando de algo que se da en nuestra sociedad y que muchas veces dentro de la iglesia de Cristo no es la excepción. Porque podemos venir aquí y aparentar ser las personas más espirituales del mundo, postrarnos en la oración y llorar y adorar y brincar y gritar, estar en un puesto de autoridad. Pero ¿qué hay cuando estamos fuera de aquí? La violencia verbal atenta contra el pacto matrimonial y en sus debidas circunstancias se convierte también en un tipo de infidelidad conyugal, porque es violencia. Dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios, dice mi palabra. Aquí voy a hablar de mi pasaje. Otra de las violencias que experimentamos dentro de las relaciones es la violencia psicológica, enfocada en señalamientos que se dirigen hacia aptitudes de las personas. Eres un bueno para nada. Eres una inútil. No sirves. Eres una tonta. Y estoy hablando de señalamientos ligeros, donde se está violentando la identidad del cónyuge. No podemos decir que este es el hombre el que agrede, porque en esta sociedad, déjeme decirle que las mujeres también agreden. Y las mujeres también están violentando el pacto de fidelidad conyugal. Entonces encontramos diferentes situaciones. Existe también violencia sexual, abuso, en el cual encontramos a los cónyuges tener que ceder en cosas sexualmente que no desean por la opresión y la imposición que ejerce el cónyuge. Violación, mujeres violadas por su esposo. Entonces decimos, no, es que eso pasa fuera de la iglesia. No, también sucede dentro de las iglesias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Hay cónyuges que utilizan el sexo como un arma de castigo o de premiación. No es lo que la Biblia enseña. Y eso atenta contra el pacto conyugal. Violencia financiera. Si no haces lo que yo quiero, no te voy a dar para la semana dinero.
Violencia, violencia, violencia. Entonces a veces pensamos, no, es que cuando tenemos una mentalidad muy corta, decimos, no, es que solamente tú puedes separarte de esa persona hasta que esa persona te ponga el cuerno físicamente con alguien más. Pero mientras, si te da unas golpizas, pues ni modo, no puedes. O sea, ¿de dónde? La Biblia me está diciendo, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal. Infidelidad conyugal no tiene que ver simplemente con un acto sexual fuera del matrimonio. La infidelidad conyugal tiene que ver con atentar contra el pacto que se juró delante de Dios. Entonces, tenemos que tener un concepto claro en relación a esto. Es importante que ante cualquiera de estas circunstancias se va a buscar que el gobierno de Dios sea establecido y que su voluntad sea hecha en medio de la pareja. Pero si no hay voluntad en la pareja, porque déjeme decirle, una situación de divorcio no siempre es consecuencia solo de uno de los cónyuges. Tiene que ver con los dos. No podemos decir, es que ese matrimonio se fue a pique por culpa de ella, por culpa de él. Son los dos. Y tal vez uno cedía demasiado y el otro oprimía demasiado. No sé, hay demasiadas combinaciones que no acabaría de mencionarles. Pero la falta de voluntad es la raíz del problema. El no querer renunciar muchas veces a lo que nosotros queremos. No debemos olvidar que el pacto conyugal se prometió delante de Dios y este implicaba no solamente cuidar el aspecto sexual, sino proveer cuidado, protección, seguridad. Y cuando eso no se da, nosotros estamos violentando el pacto matrimonial. Atravesar por un proceso de divorcio no es nada sencillo, pero algo que debemos de tener presente es que nuestra vida está en las manos del Señor. Y el Señor va a continuar cuidando de nosotros, aun cuando nuestras decisiones no hayan sido las más sabias. La Biblia nos enseña un principio importante. Acompáñenme por favor allá a 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a leer los versos del 10 al 13 y el 15. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versos del 10 al 13 y el 15. Dice así la palabra de Dios. A los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Verso 15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? La palabra de Dios nos está diciendo que como seres humanos vamos a enfrentar conflictos en las relaciones matrimoniales, pero que ante toda circunstancia debemos de buscar que la voluntad de Dios sea establecida en medio de nosotros. Los creyentes estaban enfrentando una situación en Corinto, porque muchos de estos estaban viniendo a la fe que es en Cristo Jesús, pero muchos de sus cónyuges no querían compartir la fe. Entonces en ellos había un conflicto. Yo le he entregado mi vida a Cristo, pero mi cónyuge no quiere ir a la iglesia. ¿Me debo de divorciar de él? Y Pablo dice, si tu cónyuge que es no creyente quiere vivir contigo a pesar de que conoce tu fe y tus convicciones en Dios, adelante. No te divorcies de él. Pero si en algún momento esta persona quiere dejarte por causa de tus convicciones y tu fe, no le retengas. Porque Dios te ha llamado a vivir en paz. Entonces, es importante que sepamos que cada persona debe de estar consciente
que al perder una relación de años o meses, esa traerá muchos sentimientos, emociones y preguntas sin respuestas. Nadie que atraviesa por una situación en la que se experimente un conflicto o un dolor emocional como lo es el divorcio, no tiene preguntas, no tiene sentimientos y emociones encontradas. Por eso es importante que tengamos presente que de Dios tenemos toda la capacidad para salir adelante, para levantarnos y para seguir cada día buscando que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Amén. Entonces, no es sencillo atravesar por una situación de divorcio, pero de la palabra de Dios tenemos el consejo que podemos seguir adelante. El problema es cuando la gente se enfrasca en tener conceptos equivocados en relación a qué será de su vida después. Y dejan de tener expectativa, dejan de tener un horizonte claro, dejan de tener un deseo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque para ellos todo estaba resumido a esa relación. Y cuando no se da, cuando no funciona, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir adelante. Tienes que salir adelante. Tienes que esforzarte por vivir en la bendición y la plenitud que Dios tiene para tu vida. Sí hay una secuela, sí hay una herida, hay una cicatriz, no se va a negar. Pero no puedes quedarte lamentándote toda tu vida de que tu vida no es lo que esperabas. Tienes que seguir adelante. Y otro de los casos, si este quedó claro, si no tenemos más dudas, otro de los casos que quiero abordar para finalizar es el caso de la soltería. Porque esta es una situación que comienza a generarles problemas a algunos. E incluso ahí quiero involucrar a las madres solteras, ¿no? Porque en algún momento llega el punto en el que dicen, es que, ¿cómo voy a criar a mi hijo sola? O pasan por una etapa de divorcio, crían al niño y después dicen, no, es que no me veo sola, no quiero vivir sola. O el hombre, no quiero estar solo. ¿Cuántos de ustedes saben que su vida está en las manos del Señor? Los que tienen 18 dicen amén, los que tienen 35 dicen quién sabe. Déjeme decirle que es una bendición el que usted sea soltero. Cuando nosotros no entendemos esto, nos sentimos como que no tenemos la vida a plenitud, como que no nos hemos desarrollado a cabalidad. Pero veamos lo que dice la Biblia, ¿le parece bien? Entonces consideremos lo que nos dice la Escritura ahí en primera carta a los Corintios capítulo 7, a partir del verso 6 en adelante. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que muchos hombres y mujeres no disfrutan de la vida y de todo lo que Dios les ha rodeado debido a que no pueden ver en lo que a sus ojos son carencias una bendición. Solo ven la carencia, no tengo una esposa, no tengo un esposo. Y como están viendo lo que no tienen, no disfrutan lo que tienen. He encontrado personas que tienen una profesión, que tienen empleo, que tienen inteligencia, que tienen habilidades, que tienen dones, que tienen talentos y no son felices porque no tienen a alguien a su lado. Y lo pongo entre comillas a su lado. Lo pongo entre comillas porque están rodeados de gente que les ama, de gente que les reconoce, de gente que les admira, de gente que de alguna manera les tiene un aprecio especial. Entonces yo les pregunto, ¿tanto es tu querer una pareja? Pues si no tienes qué ropa lavar, dime y te mando alguna. Si tú quieres cocinar, pues yo te doy la lista de lo que me gusta y ahí me mandas. ¿Por qué? Porque créeme una cosa, soltero, entrar a una relación de compromiso llamado matrimonio te lleva a un estado de corresponsabilidad. A veces no hemos entendido lo que implica el tener una pareja y pensamos y decimos, ay, es que yo quisiera tener una pareja para correr en el campo todos los días. No es así.
No pasa así. ¿Qué dice la Biblia en relación a tu soltería? ¿Realmente es tan mala? ¿Realmente es como para que te deprimas y digas, es que no voy a ser feliz hasta que tenga a alguien a mi lado? Y luego dices, no me dejas dormir, roncas horrible. ¿Qué dice la Biblia? A ver, 1 Corintios capítulo 7, verso 6. Ahora bien, eso lo digo como una concesión y no como una orden. ¿Ok? Diga conmigo, concesión. Mandamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una concesión y un mandamiento? La diferencia radica en que el mandamiento aplica a toda persona en todo tiempo y en todo lugar, y la concesión no. La concesión es solamente para determinadas personas en determinados momentos y determinadas circunstancias. Entonces Pablo dice, les voy a dar una concesión. Y Pablo en el contexto está hablando sobre sexualidad. Pablo dice, somos seres sexuales, tenemos impulsos y deseos sexuales. De hecho, en el verso 1 dice, pero paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora en el verso 6, Pablo continúa disertando y él dice, ahora bien, eso lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Pablo está hablando acerca del don de continencia que él posee. Él puede vivir sin tener relaciones sexuales. Y él dice, yo quisiera que todos ustedes vivieran como yo vivo. Pero a causa de que muchos de ustedes tienen la testosterona a tope y tienen mucha energía y mucho vigor sexual y tienen muchos deseos, pues entonces voy a darles una instrucción. Y continúa Pablo hablando. Él dice, verso 8, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. ¿Se da cuenta? Si ya Cristo te hizo libre, ¿para qué te quieres volver a ligar tú? A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. ¿Ok? Pablo está hablando directamente hacia nuestras necesidades de tipo sexual. Una relación de pareja no es solo sexo. ¿Entendemos esto? Hay mucho más allá. Hay cosas que queremos compartir, hay cosas que queremos dar, hay cosas que quisiéramos recibir. Pero tu felicidad no puede estar condicionada a que tu expectativa se cumpla. Entonces, Pablo dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, cásense, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Verso 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero yo doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. Lo reitero, la palabra de Dios no nos está motivando para divorciarnos. Pero hay circunstancias que van a colocar a las parejas en esta terrible decisión. Lo importante es enseñarles cómo habremos de enfrentarlas y superarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás soltero? No busques esposa. Escuche, pero si te casas no pecas. Y si una joven se casa tampoco comete pecado. Leamos juntos, solteros. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Pablo está diciendo, como madre soltera, como mujer viuda, como mujer soltera, como hombre soltero, tienes ventajas. El problema que yo encuentro en tu vida no es la ausencia de pareja, es que no disfrutas lo que tienes. Y como no tienes la capacidad de disfrutar lo que tienes, solo observas aquello de lo cual careces.
y que te gustaría tener por causa de un ideal. Pero no siempre la vida se desarrolla de acuerdo a nuestros ideales. Dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Verso 32. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Ve aquí, Pablo va a comenzar a hablarnos sobre las ventajas de la soltería. Y dice Pablo, el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Un soltero puede acercarse al director de alabanza y decirle, hermano, cuente conmigo para lo que desee, cuando desee. Y entonces el hermano le dice, quiero que vengas a ensayar 6 horas el día sábado. Y el soltero dice, sí. Y después de estar las 6 horas aquí, está con sus amigos comiendo pizza. Y después un estudio bíblico y lo que quiera. Y el casado dice, tengo media hora porque si no me va a ir mal. Esa es la realidad. No dispones del tiempo como lo dispone un soltero. Ni tienes las libertades que tiene un soltero. Pablo dice, yo quisiera evitarles problemas, pero si ustedes insisten, está bien, pero yo tengo que hablarles la verdad. Y dice la palabra de Dios, miren, continuamos. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Entonces, tu nivel de libertad se cuarta. Ya no es el mismo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En la antigüedad se daban en casamiento, es decir, los matrimonios se acordaban con demasiada anticipación. ¿Qué te parece si tú y yo, tu hijo y mi hija, compadre, que se casen de grandes? Pues me parece bien, ok, lo acordamos y tú y yo ya nos echamos un refresco para celebrarlo. Y ellos ni en cuenta. Bueno, ya era su prometida. Y fíjense lo que dice la Biblia. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Ok, acordaron tu matrimonio y ya llevaste demasiado tiempo de novio ahí y dices, híjole, es que ya le hice perder demasiado tiempo. ¿Qué hago? Pero la chava, pues la verdad no me late, no me convence. Y dices, pues, si tú te sientes obligado, ese es tu problema. Pero si entiendes este principio y no te casas, decides no casarte, también no cometes pecado. Fíjense lo que dice la Escritura. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. La Escritura no nos está hablando aquí como si hiciera una concesión para vivir en unión libre o para vivir en un estado de fornicación. No está hablando de eso la Escritura, simplemente está hablando de acuerdos que se tomaron anticipadamente y en los cuales las parejas van descubriendo que no son el uno para el otro y simplemente deciden no casarse, ¿ok? Aquí no está dando una concesión para que digan, ay, es que entonces podemos vivir en unión libre o es que Dios ve bien que estemos fornicando. No está hablando de eso la Escritura. Verso 38. De modo que el que se casa con su prometida hace bien. Diga conmigo, el que se casa, hace bien. Siga leyendo. Ustedes dijeron. Y ahí está en la Biblia. Mira, no te vengo a hablar mal del matrimonio. Te vengo a hablar bien del matrimonio. Estar casado es una bendición. Pero quiero que sepas, soltero, que el hecho de que tú no tengas una pareja no determina para nada que tú seas pleno o no. Eso es lo que quiero que enfoques. Tu madre soltera, el que no tengas a alguien junto a ti, no determina tu valor ni tu capacidad como ser humano.
El problema es que muchas veces nosotros así lo concebimos. Y si no nos vemos con alguien a nuestro lado, nos sentimos incompletos. Cuando la palabra de Dios no es lo que enseña. La palabra de Dios te dice, si tú te quieres casar, haces bien. Pero si no te casas, entendiendo que de Dios procede tu plenitud, haces mejor. Porque tienes más fuerza, tienes más capacidad para servir a Dios. Los intereses de Pablo no es la procreación del mundo, los intereses de Pablo es el reino. Por eso Pablo se expresa como se expresa. Y lo que quiero que tengan ustedes presente, jóvenes, hombres, mujeres solteros, después de los 35, no es que digas, ay, me quedé a vestir santos o desvestir santos. No, mejor cásate. Forrar Biblias, hace rato me hacían en el comentario, no es que entre los cristianos es forrar Biblias. Okay. Bueno, no pensemos así. Pensemos en el hecho de que estemos solteros o no, estamos al cuidado de Dios. Y Él sabrá qué es lo mejor para nosotros. Algunos de ustedes están doliéndose porque no tienen esa persona a su lado, pero ¿tú cómo sabes de la que Dios te ha librado? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde se aferran a tener a una pareja que no tiene nada que ver con tu contexto y el día de mañana estás sufriendo, solo porque te aferraste. Y hay mujeres que prefieren estar mal acompañadas a solas. Y esa es la realidad. Sí, te dices muy independiente, te dices muy de open mind y quién sabe, pero ahí andas, mira, en el área emocional andas cojeando y diciendo, pues aunque sea ya ese. No, escúchenme bien, mujeres principalmente. Ustedes están para escoger y no para que las escojan. No importa si eres madre soltera, si eres viuda o si nunca te has casado. Tienes un valor impresionante delante de Dios. Y que ustedes no se estén dando ese valor, que ustedes por temor a enfrentar la vida solas estén tomando decisiones equivocadas, es valorar muy poco lo que tienes y lo que posees de parte de Dios. ¿Ok? Así que cualquiera que sea la situación que enfrentemos, saquémosla adelante porque de Dios hemos recibido su gracia. De su plenitud hemos tomado todos, dice el apóstol Juan. Gracia sobre gracia. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Así que tu plenitud no depende de lo que en torno a ti haya o exista. Tu plenitud depende de lo que el cielo te conceda. Y si el cielo te ha concedido estar en esa situación o son tus decisiones las que te han colocado en esas situaciones, entiende una cosa, el cielo no te va a abandonar y te va a levantar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Póngase de pie. A veces es muy complicado que la gente acepte cuál es la condición que está atravesando. Y que una persona llegue a aceptar y decir, bueno, realmente yo estoy en un proceso de divorcio y esto me duele y esto me afecta. Es difícil. Lo que tratamos de hacer es muchas veces ignorarlo. Hay personas que dicen, no, a mí no me afecta el no haberme casado. Y íntimamente sí les pega, sí les duele. O hay personas que dicen, ya superé la pérdida de mi cónyuge y estoy bien, y en realidad siguen doliéndose. Aquí lo importante es no tratar de dejar de sentir, sino tratar de manejar nuestras emociones y enfocarlas en la voluntad de Dios que nos impulse a ir más lejos. Entender que posiblemente en nuestra vida no es todo lo que en algún momento deseamos o quisimos, pero lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. Y tenemos que disfrutarlo. Así que ninguna de estas situaciones deseo que tenga el peso en tu vida como para detenerte.
Ninguna de estas es fácil cuando la enfrentamos de forma personal. Qué triste, qué doloroso es perder a un ser amado. O qué triste y qué doloroso es perder una relación de años en la que invertiste muchas cosas y no solamente tiempo, vida o dinero. Pero hoy lo podemos ver. Hay personas que se divorcian a los 15 años de casados, a los 30, a los 40. Y en realidad, eso solamente fue consecuencia de lo que desde un principio vivieron. Pero el no querer aceptar que tu condición no es la que esperabas, es lo que muchas veces te trunca y te frustra para no vivir dentro del propósito y la plenitud de Dios. Dios quiere que vivamos en plenitud. Así que esforcémonos por llevar nuestras vidas a un mejor nivel dentro del propósito de Dios. Y cuando por alguna situación no deseada tengamos que enfrentar algo de este tipo, seamos sagaces, seamos sabios y busquemos a Dios para que Él sea quien nos dirija a toda verdad. No es deseable, no se le desea a nadie, pero son condiciones humanas. No podemos caminar por la vida diciendo esto jamás va a suceder dentro de portadores de bendición, esto jamás va a suceder para mí. Deseamos lo mejor, pero debemos estar preparados para lo peor. Y si algo que no es fácil tienes que enfrentarlo, quiero que sepas cómo solventarlo y salir adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestras carencias como seres humanos. Y Dios, te pedimos de tu gracia. Queremos tomar de tu plenitud. Sabemos que somos seres humanos falibles, seres humanos carentes, pero te pedimos de tu gracia una vez más. Ten misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar y ayúdanos a tener estabilidad emocional en cualquier situación adversa que enfrentemos. Oro por aquellos que han sufrido pérdidas emocionales irreparables, como es el deceso de un ser amado y mayormente cuando es el cónyuge. Te pido que les des la fortaleza para levantarse y para seguir adelante. Por aquellos de nuestros hermanos que están atravesando por problemas tan serios en su matrimonio, que la única solución ha sido la disolución del mismo, te ruego que los levantes, que los afirmes, que los fortalezcas, porque nadie comprende su dolor y nadie entiende su tristeza como tú. Ayúdalos, Señor, y fortalécelos. Por aquellos jóvenes, aquellos hombres, aquellas mujeres, madres solteras, que han deseado en su corazón tener una pareja y que hasta ahora, Padre, no ha sido posible el que la tengan, también te pido para que les des sabiduría, para que su impaciencia no les empuje a tomar decisiones equivocadas, sino que, Señor, ellas se sientan y vivan plenas y vivan plenos en ti, porque mejor eres tú que cualquier otra cosa en la vida. Señor, fortalece cada una de estas áreas en esta congregación. Y si algún día tuviéramos que enfrentar algún problema semejante, danos la sabiduría, danos la gracia para poder colocarnos donde tú quieres que estemos y seguir adelante en tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Oremos por nuestra ofrenda. Asimismo, Dios, en el